En Sin Distancias les invitamos a compartir los próximos minutos con el COIE de la UNED, el Centro de Orientación, Información y Empleo, que ofrece asesoramiento a la comunidad universitaria. Las nuevas tecnologías han cambiado el mundo y lo mismo ha ocurrido en el sector laboral. Internet ha revolucionado la manera de buscar empleo y la forma en que las empresas seleccionan a sus candidatos. El videocurrículum nace como una herramienta de marketing personal que permite al candidato dar a conocer sus capacidades y su creatividad de una manera original. Para conocer las ventajas y cómo utilizar eficazmente el videocurrículum como herramienta para buscar empleo, Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE, ha invitado a una experta en el tema. Entre las dos nos dan las claves. A la hora de preparar nuestra candidatura para presentarnos a una oferta de empleo, es fundamental que elaboremos unas buenas herramientas de marketing personal. El currículum y la carta de presentación son las que se utilizan habitualmente, pero ahora más que nunca, en la era digital y la selección por competencias, se hace imprescindible utilizar herramientas novedosas que permitan personalizar nuestra candidatura de forma que el seleccionador tenga toda la información que necesitamos sobre quiénes somos, el valor añadido que podemos aportar en la empresa. Y en este sentido, el videocurrículum es una buena opción para que el candidato pueda dar a conocer sus habilidades comunicativas y además que el seleccionador pueda obtener rápida y cómodamente parte de la información que solo se percibe en la fase de la entrevista. Para contarnos cómo elaborar un buen currículum, tenemos hoy con nosotros a Tamara García, que es CEO de Vitae Visual y experta en comunicación. Buenos días, Tamara. Buenos días, Paula. Tamara, ¿nos puedes decir qué valor añadido puede aportar el currículum con respecto a otras herramientas de marketing personal, por favor? Pues como bien has dicho, el videocurrículum digital sería el siguiente paso en esto de buscar trabajo y de buscar empleo, ¿no? Hemos estado hablando, y tú me has dicho en la presentación, que el currículum tradicional sí que muestra una serie de competencias, muestra la formación, la educación, la experiencia que tienes, y el videocurrículum muestra las habilidades personales, habilidades comunicativas y habilidades sociales. Es decir, a lo largo de la trayectoria, una persona puede haber trabajado en varios campos, puede haber adquirido una experiencia profesional o puede que no haya trabajado nunca y, sin embargo, tenga una habilidad de comunicación innata. Uh-huh. Todas esas cosas son cosas que podemos potenciar a través del videocurrículum, porque podemos hacerlas visuales. Esa sería un poco la meta de hacer un videocurrículum. Es decir, mostrar todo aquello que el currículum en papel no te permite mostrar y además conjugarlo con esas habilidades que puedas tener, bien sean comunicativas, sociales o otro tipo de habilidades, como puede ser pues, gente que se dedica al diseño de páginas web y puede mostrar algo de su trabajo, o gente que pues, de repente habla un montón de idiomas y quiere mostrarlo. En un currículum en papel eso se te quedaría limitado. Sin embargo, en un videocurrículum sí que puedes prepararte pues, una serie de presentación, ¿no? y demostrar que es verdad que dominas esa serie de idiomas. Todas estas cosas son las ventajas que te aporta esta herramienta visual. Perfecto. Pues no sé si nos puedes dar algunas pautas para los oyentes sobre cómo elaborar un buen currículum. Para elaborar un videocurrículum, vale, lo primero que tienes que tener en cuenta es querer hacerlo. Eso es básico, porque si no te vas a estar poniendo trabas y te vas a estar poniendo excusas. Y una vez que decidas que quieres dar el paso y que quieres mostrar tu currículum en vídeo, lo que tienes que hacer es pararte a pensar qué es lo que quieres mostrar y cómo vas a hacerlo. Y eso sí que es una reflexión totalmente personal. Tienes que sentarte y tienes que decir, vale, ¿dónde voy a enfocar esto y qué es lo que quiero mostrar con ello? Tienes que hacer un trabajo. Al igual que cuando realizas un currículum, porque buscar trabajo es un empleo en sí mismo, es lo mismo que tienes que hacer cuando lo quieres hacer visual. Le vas a tener que dedicar tiempo, no voy a engañar a nadie. Esto no es llegar y pues venga, voy a ponerme a decir lo que quiera. No, es algo que está trabajado y es algo que viene desde la base. Tiene una guionización previa, porque además apostamos por una guionización para mostrar todos esos aspectos que quieras resaltar y además trabajar en ellos. Y algunas pautas para grabar un videocurrículum. Pues tienes que tener en cuenta que tienes que ser breve y conciso. La brevedad es lo que prima en esto del videocurrículum. Tiene que tener una extensión más o menos pues unos 40 segundos, un minuto, no se puede ir mucho más allá. Y para grabarlo tienes que tener en cuenta que ya que vas a mostrar habilidades comunicativas, tienes que ensayar y esto lo tienes que repetir.
no podemos memorizar durante 2 minutos algo que queremos contar, sino que tenemos que ensayarlo y repetirlo varias veces, ¿no? Prima la naturalidad. Tienes que conjugar esta naturalidad con profesionalidad. Sí, es verdad que hay que ser profesional, pero tienes que ser natural a la hora de contarlo. Es igual que en una entrevista de empleo. Cuando vas a una entrevista, te presentas, pues tienes una sonrisa, esa sonrisa franca y abierta de la que tanto hablamos, ¿no? En Vitae Visual tenemos píldoras en las que sí que contamos un poco, bueno, pues esas pautas, también unas pinceladas. Sonríe, eso es clave. Siempre. Además, eso se va a transmitir. Igual que cuando hablas en radio tienes que tener cierta empatía, cierta sonrisa, bueno, pues cuando grabas tu videocurrículum y cuando vas a hacer una entrevista laboral es igual. Tienes que presentarte con una sonrisa, tienes que despedirte con otra sonrisa y no se trata de que falsees nada y no se trata de que estés sonriendo de principio a fin todo lo que dure tu videocurrículum, sino que seas natural, que busques la fórmula que vaya contigo y que la expreses. Vale, pues si te parece vamos a hacer un pequeño resumen, porque yo he ido tomando nota de todo esto que has estado diciendo. Muy bien. Lo primero sería tener ganas de hacerlo, efectivamente, dedicarle el tiempo suficiente y hacerte un guión. Has destacado lo importante de la brevedad, alrededor de entre 40 segundos, 1 minuto, has dicho. Sí. Ensayarlo. Ensayarlo muchísimo. Muy importante. Y luego conjugar naturalidad con profesionalidad. Y has terminado con lo de sonreír, que no hace falta sonreír todo el rato, pero sí que por lo menos al principio y al final. Sí, demuestra empatía. Eso va a ser lo que transmita tu empatía, ¿no? Y eso va a ser lo que se refleje. Después hay mucha gente que me pregunta, hay muchas personas que dicen, vale, pero yo estoy preocupada porque es que no sé, y cómo me tengo que mover, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con las manos? Porque parece muy estático. Todas esas cosas sí que se tienen que trabajar. Es verdad, la dicción también se puede trabajar la respiración, se pueden trabajar un montón de pautas para que puedas optimizar esta herramienta y hacerla posible y hacerla de una manera eficaz. Es verdad que mucha gente puede decir, vale, pero ¿por qué tengo que pedir ayuda, ¿no? A la hora de grabar un videocurrículum, pues también me lo puedo grabar en mi casa. Es cierto. Yo siempre digo lo mismo. Tú puedes hacer esto en tu casa, te lo puedes preparar bien, puedes grabarlo. Incluso hay muchos sistemas de edición y puedes enviarlo y ya está, no pasa nada más, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos, evidentemente, es un acompañamiento y una orientación y con ese acompañamiento trabajar todos estos aspectos que te he dicho, ¿no? Pues desde la guionización, trabajar también las habilidades comunicativas, trabajar la dicción, trabajar esa guionización y sobre todo, bueno, pues que te sientas en compañía en todo este proceso. Porque realmente hace ya un par de años, cuando yo empecé a pensar, yo tengo que hacerme mi propio videocurrículum y tengo que enviarlo, una de las cosas con las que me encontraba era, vale, nosotros te grabamos tu videocurrículum, pero vas a tener que trabajarlo tú, vas a tener que hacerlo, vienes aquí, te ponemos la cámara, le damos a play y ya está, ¿no? Y con ello lo que pasa es que o bien tienes muchas ganas de hacerlo y de verdad te vas a poner a ello, o eso se va a diluir en el tiempo y lo vas a ir dejando un poquito más apartado, porque ya es bastante cuando tienes que buscar empleo, todas las fuerzas que tienes que poner en buscar las ofertas laborales, en redactar, pues adecuar tu currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Como para también, bueno, pues sumarte a veces un plus. Es verdad que cuesta trabajo, pero si das con la gente adecuada y te pones en manos de profesionales, lo puedes llevar a cabo sin ningún tipo de duda. Claro, yo entiendo que el acompañamiento en este sentido es importante, ¿no? Porque primero da un poco de reparo ponerte delante de la cámara, luego tú estás muy acostumbrado a verte y a escucharte y a lo mejor hay errores que no percibes. ¿Cuáles son esos errores que uno puede realizar al hacer un videocurrículum? Bueno, generalmente, como tú bien dices, todos tenemos coletillas y cuando hablamos es verdad que estamos un poco viciados porque realmente, bueno, pues puede que nos toquemos la cara o que de repente juguemos un montón con el pelo y denota nerviosismo. Es ese lenguaje gestual y no gestual, ¿no? Del que tanto solemos oír hablar. Es verdad, y cuando grabamos nos pasa también, ¿no? La velocidad de la voz, pues tiene que ser adecuada, tiene que ser correcta. Además de escucharte, tienen que entenderte. La vocalización, pues a veces no atendemos a eso y nos ponemos a hablar. A mí me ha pasado, y eso que estoy acostumbrada a hablar en medios de comunicación, pero muchas veces te pones nerviosa y eres un motorín y no paras y prácticamente pues sí te están escuchando, pero no te están entendiendo. O dejar las cosas al azar, es decir, me hago una guionización pero no la practico y llego y entonces pues estoy contando cosas, ¿no? Y realmente no sé muy bien qué es lo que estoy transmitiendo. Hay que tomar conciencia de ello. Y para tomar conciencia de ello hay que trabajarlo. Y si te cuesta trabajarlo de forma personal e individual,
mucho más fácil cuando alguien te acompaña en ese trabajo. Es lo mismo que cuando vas a una orientación laboral para que te ayuden a redactar tu currículum o a darle una vuelta o pides asesoramiento. Lo pides por algo. Lo pides porque sabes que vas a estar acompañada en ese proceso, vas a obtener un feedback y eso te va a servir para seguir trabajando en ello y para intentar superarte. Hemos estado hablando de algunos vicios que podemos tener en el lenguaje no verbal, como tocarnos la cara, tocarnos el pelo. ¿Alguna cosa más que nos puedas...? Sí, porque hay una cosa muy importante y en esto coinciden todas las personas que han venido a grabar conmigo su videocurrículum. Toda la gente me dice, vale, ¿qué tengo que hacer con las manos? Las manos es como el caballo de Troya de todas las personas, ¿no? Porque además estoy de pie, entonces me encuentro en una habitación en medio y yo sola. ¿Y qué hago con ellas, no? Porque generalmente, pues yo cuando hablo, no sé, pues me las pongo atrás o meto las manos en los bolsillos o de vez en cuando sé que hay que moverlas, pero las junto y me las escondo y entonces yo sé que eso es lenguaje no verbal y que denota mucho. Es verdad, las manos tienen que acompañarte. Entonces el movimiento de las manos es como la sonrisa. No hay que forzarlo, tiene que ser natural y tiene que ir contigo. Yo siempre digo, cuando te pones delante de un espejo y te pones a hablar sobre algo, tienes que fijarte y tomar conciencia de qué haces con las manos. Y es verdad que hay un movimiento natural y cada persona tiene el suyo. Pues ese movimiento lo tienes que potenciar. Tienes que tomar conciencia de él y cuando llegues al día de la grabación tienes que potenciarlo. Y si has estado ensayando y has estado hablando sobre ti misma y sabes que quieres presentarte en el videocurrículum diciendo mi nombre es Tamara García y soy trabajadora social, desde el año 2009, cuando tú dices desde el año 2009, inconscientemente ya estás viendo que tu mano está trabajando contigo, está yendo con tu cuerpo y te está acompañando de forma natural. Eso es lo que tienes que potenciar. Pero para potenciar eso, tienes que tomar conciencia de ello. Y para tomar conciencia de ello, tienes que haberte parado ante todo este proceso y decir, voy a grabar un videocurrículum. Y como voy a grabar un videocurrículum, tengo que tener presente que tengo que hacer una guionización, que tengo que acompañarla de estas pautas. Y es verdad que cuando comienzas con todo ese proceso, allanas mucho el camino, ¿no? Y acabas viendo que no todas las personas se han puesto delante de una cámara, pero que si todas las personas se ponen delante de personas todos los días, entonces al final la cámara tiene que ser tu aliada. Este es otro de los puntos que yo resalto muchísimo. ¿Cómo me pongo delante de una cámara? Es que me pongo hipernerviosa, no puedo ponerme delante de una cámara. Bueno, la cámara en realidad es la herramienta. La cámara no va a ser la que te ponga nerviosa, porque la cámara es la aliada para grabar esto, para conseguir tu objetivo. Entonces lo que hay que hacer es empezar un poco a cambiar esa mentalidad de no es la cámara la que te está poniendo nerviosa, sino que te estás poniendo nerviosa tú ante el reto de tener que contárselo a una herramienta, digamos así, ¿no? Que no te va a dar ese feedback, no es una persona o no te da feeling, pero en realidad tienes que verla como aliada, totalmente. Totalmente. O sea, que tú recomiendas hacer unos pequeños ensayos antes, incluso pues no solo delante del espejo, sino si uno tiene la cámara del móvil o la cámara de una tablet o cualquier cosa, pues probar para quitarnos este miedo a la cámara. Pero claro, a lo mejor nuestros oyentes estarán preguntando, pues si ya lo puedo hacer yo en casa esto, qué tontería, pues ya con estos consejitos y tal. ¿Por qué recomendarías a nuestros oyentes que contactaran con vosotros? ¿Cómo podéis ayudarles? ¿Qué podéis aportarles? ¿Qué valor añadido tiene lo que vosotros hacéis? Desde la parte de guionización, acompañamiento, orientación, todas estas pautas que yo te he ido pincelando, todo esto lo trabajamos. Hacemos diversos talleres sobre videocurrículum. Una de las partes que tenemos es, si se ponen en contacto con nosotros, lo vamos a trabajar, pero también trabajamos a través de instituciones, trabajamos de manera grupal. Entonces, yo les invito a que entren en nuestra página web, www.vitaevisual.es, y allí van a ver los próximos talleres de videocurrículum que vamos a estar impartiendo. En un taller de videocurrículum, ¿qué vas a trabajar? Pues vas a trabajar aspectos como la guionización, vas a trabajar aspectos como la marca personal, vas a trabajar aspectos sobre branding. Entonces vas a ver un poco también cómo te va a ayudar la herramienta videocurrículum en la búsqueda activa de empleo, porque hay una parte muy importante en ello. Además de esto, vas a salir de ahí con una guionización. Y aquí llegamos al punto que tú me dices, vale, a lo mejor ayudas a la gente a hacerse la guionización y deciden que ya está, que se lo van a grabar en su casa. Pues cabe la posibilidad. ¿Por qué yo te animo a que lo grabes con nosotros también? Porque va a ser de una forma totalmente profesional. Y además, si entráis a nuestra página y veis los vídeos, veis que no va a estar de forma estática, sino que esto es una manera muy dinámica de presentar el videocurrículum. Lo que intentamos con ello es que sea una herramienta creativa. Intentamos que con la edición esto sea también, bueno, pues algo que se diferencie, que te sirva para llamar la atención, porque al final es de lo que cuenta también esto, ¿no? Que sea un poco para diferenciarte. Hay otra parte
y es mi compañera Mabel Casares, que realiza una parte de coaching. Esta parte de coaching también te puedes poner en contacto con nosotros si te apetece hacer esta otra parte y ella, bueno, pues sería a través de unas herramientas de coaching personal y de equipos, trabaja otros aspectos que inciden más un poco en el autodescubrimiento, ¿no? Y un poco también en ese trabajo personal que cada persona tiene que hacer. Lo que tratamos de brindar desde Vitae Visual son todo este tipo de servicios y la formación apostamos muchísimo por ella, porque realmente si no sabes de qué trata un videocurrículum o qué es un videocurrículum, jamás lo vas a hacer. Y esto es así. Hace 5 años, pues yo creo que la mayor parte de las personas no sabían lo que es un videocurrículum. Entonces, tienes que ir un poco con el tiempo. Es tendencia, es cierto que hay que trabajarlo muchísimo y que llegará un momento en el que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, pero ahora, hoy por hoy, creo que también pasa un poco por el descubrimiento personal que hacemos en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Cuando estamos viendo continuamente, pues mira, pues no sé, se ha hecho un videocurrículum, ¿no? O aquí hay una presentación en vídeo. O es que esta persona, fíjate lo que ha hecho y ha hecho un montaje con las cosas en las que ha ido trabajando a lo largo de su trayectoria. Vale, pues hasta ahora es verdad que lo descubrías de esta forma. Entonces, bueno, pues yo invito a toda la gente a la que le llame un poco la atención y quiera tener una diferenciación, además de su currículum tradicional, pues a que eche un vistazo en Internet y que se empape un poco, ¿no?, de todas estas cosas que se están haciendo. De verdad, es dinámico, es una herramienta que la puedes flexibilizar, sobre todo es muy importante que la tienes que hacer propia y que la vas a personalizar, que ningún videocurrículum va a ser igual, porque hay mucha gente que es un poco más seria, hay otra gente que se expresa de otra forma, de manera más coloquial o que tiene otro punto de vista y eso queda reflejado en el videocurrículum. Claro. Pues a mí me parece fundamental. Yo ya lo tenía muy claro que el videocurrículum es una herramienta de marketing personal imprescindible, pero después de escucharte mucho más. Creo que igual que te dicen que en LinkedIn, por ejemplo, pongas tu foto porque los seleccionadores se quedan mucho mejor contigo si ven tu cara, pues encima ya te escuchan, ven cómo te expresas. Bueno, pues tenemos muchísimo terreno ganado. Qué buena herramienta LinkedIn, a mí me encanta. Sí. Pues Tamara, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por tus consejos y yo pues simplemente remito a nuestros oyentes a que si quieren saber algo más sobre cómo hacer un buen videocurrículum y hacer el suyo propio, que se pongan en contacto con Vitae Visual porque creo que les podéis ayudar mucho. Gracias. Gracias a ti. Gracias a Tamara García, de Vitae Visual, y a Paula Ferrer Sama, del COIE de la UNED, hemos conocido las múltiples posibilidades que admite el videocurrículum como herramienta en el proceso de búsqueda de empleo.